Bueno, ya lo tenemos en comunicación a Félix Díaz. Lo saludamos, Félix, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, Félix, ¿me escuchás? Sí, perfectamente. Félix, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, doctor, buen día. Ahí lo escuchamos bien. Bien, te llamábamos, Félix, para hablar de este tema que hoy comentaba que no es nuevo, no es de ahora, viene de allá, de lejos y hace tiempo, esto de llevar aborígenes formoseños a trabajar a Salta. Antes era a los obrajes, a la zafra del azúcar, de la caña de azúcar, a trabajar en los ingenios, y ahora los llevan para la cosecha de limones y para trabajar en obras de construcción. Y lamentablemente en condiciones infrahumanas, ¿no? Pobre gente que realmente no tiene otra salida laboral y acepta ser llevado a Salta, y ahí los encontraron en un lugar inhumano, en un lugar absolutamente que no tenía ninguna facilidad, digamos, para poder ninguna infraestructura ni sanitaria, ni para dormir, ni nada. Era una especie de galpón, y ahí había un montón, 22 personas de Colonia Bartolomé de las Casas. ¿Qué opinas de esto, Félix? Sabe que la verdad, doctor, es un tema muy complejo y delicado a la vez, porque la situación de nuestros jóvenes es una situación muy distinta a lo de la sociedad. ¿Por qué? Porque primero el problema grave que tenemos es el racismo, la discriminación que enfrentamos. Nuestros jóvenes sufren esa discriminación en la zona en donde uno vive, y esta situación que estamos padeciendo mucho tiempo, no me acuerdo en qué año, que siempre estuve interviniendo estos hechos lamentables que sufren los jóvenes de la comunidad. Un tiempo estuve no sé si fue en el 2013 o 14, no me acuerdo perfectamente, pero falleció un bisnieto mío ahí en Buenos Aires por problemas de salud. Tenía tuberculosis, neumonía y también desnutrición aguda. Murió en Buenos Aires, y tuve que gestionar el cuerpo, y también producto de esta explotación laboral, mi nieto Marcelino Olaire fue desaparecido acá en Formosa por problemas de salud, por la sobredosis que han sido a este chico, y hoy hasta ahora está desaparecido. Un tiempo uno de mis hijos trabajó ahí en la empresa La Moraleja, que también sufrieron los mismos maltratos y le pagan muy poco, y después cuando protestan lo echan y tiene que mendigar pasajes para regresar a su casa. Y creo que todos sabemos lo que pasó en el año 20, cuando jóvenes de Bartolomé Las Casas lo alojaron ahí en la UEAR ahí de Bartolomé Las Casas. Han sido aislados en una carpa sin condiciones básicas, y fue denunciado, y acudieron a mi persona para poder intervenir, y tuve que dar difusión al tema. El gobierno intervino, y producto de esa movida que se hizo, murió un joven ahí de la zona de Ibarreta, en Sánchez Norte. Murió en esa finca La Moraleja por COVID, según dice, y que fue cremado el cuerpo, y la familia nunca vieron su familia para velarlo como corresponde. Entonces, cuántas historias ocultas sobre la vida de los jóvenes indígenas, y muchas veces nos dice que somos vagos, haraganes, que no queremos trabajar, que solamente vivimos de los planes, que no todos somos iguales. Los jóvenes quieren estudiar, quieren tener un trabajo digno, quieren tener título. Hay muchos jóvenes que han estudiado, tienen título, no le dan trabajo. ¿Por
tiene que adecuar las reglas que pone el gobierno de la provincia para poder explotarlo con contrato, no con un sueldo que le corresponde por su capacidad como persona. Entonces toda esta situación injusta que viven nuestros jóvenes hoy, salimos de nuevo en los medios, sorprendidos, la ciudadanía, que para mí no me sorprende porque siempre fue así. Estuve interviniendo el caso de la empresa Nidera cuando llevaba a jóvenes a sacar las flores de los maizales en la provincia de Santa Fe, que también han sido muy maltratados y muchos de esos jóvenes siendo expulsados por protestar en una situación muy lamentable. A ver, detrás de todo esto está la discriminación, como vos bien lo decís y lo denunciás. Vos me dijiste una vez algo que nunca me voy a olvidar, Félix. Vos me dijiste, en mi tierra, un criollo, un blanco, no va a tomar nunca mate conmigo. A ver, el símbolo de la amistad y de la confianza en el argentino es compartir un mate, ¿no? Es decir, es un símbolo de fraternidad, es un gesto de confianza, de amistad, compartir un mate. Bueno, vos me dijiste, Gabriel, en mi provincia nunca un blanco va a tomar mate conmigo. Y en cambio en Buenos Aires, donde no hay esa carga de discriminación, yo puedo tomar mate con otra persona. Vos fijate, me dijiste cómo piensa mucha gente en Formosa de que con el indio ni siquiera se toma un mate, ni siquiera se comparte un mate. Y esto es muy, muy, muy profundo y viene de hace mucho tiempo atrás, ¿no? De cuando empezó la ocupación con el ejército, cuando ingresó el ejército en lo que hoy es Formosa, y bueno, y a partir de ahí se creó una sociedad con dos clases de gente, ¿no? Y los aborígenes fueron la gente marginada, la gente discriminada, y a los que solamente se los usa como mano de obra prácticamente esclava, ¿no? Porque por miseria, en condiciones infrahumanas se los hace trabajar. Y yo le recordaba el otro día que eso fue el origen de la matanza del Rincón Bomba, ¿no? Porque en las lomitas, cuando esa gente que venía de Salta, que los habían echado del trabajo del ingenio, de la parte azucarera, y no les habían pagado y venían con hambre y fueron luego ametrallados por la gendarmería. Así que viene de la época más remota, ¿no? De nuestra provincia, del nacimiento de nuestra provincia, como zona que había sido aborigen y que luego fue ocupada por el ejército y los aborígenes fueron marginados. Y esa marginación siguió 100 años después. Así es, y hoy estamos sufriendo lo mismo, porque el otro día el discurso del señor gobernador de la provincia decía de la tierra para aquel que la trabaja. Cuando los indígenas reclaman un territorio para subsistir, como bien establece la Constitución Nacional, dice la entrega de tierra apta y suficiente para el desarrollo humano. ¿Por qué? Para poder desarrollar la cultura indígena tiene que tener recursos básicos como para subsistir. Porque te vas afuera a buscar trabajo, te explotan, te morís y no te asiste el patrón. ¿Por qué? Porque hay un problema, comprar remedios, llevar al hospital, hacer una consulta médica. Cuando enferma un indígena lo largan y lo dejan solo. Entonces, a tener el territorio amplio uno puede subsistir a la manera propia de poder desarrollar su cultura. Entonces el gobernador lo que piensa es que la tierra hay que destruirla, desmontar, contaminar el río, agua, para que ingrese los recursos económicos para el desarrollo del país, no para el desarrollo humano, porque el país exporta los recursos naturales a otro país y hoy estamos sufriendo las consecuencias, la falta de gas, la falta de combustible, la falta de montones de cosas.